el incremento de la remuneración mínima vital, del sueldo mínimo, del salario, que como base el Estado dispone un monto y que hasta ahora está en 1.025 soles. ¿Qué pasó? El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, claro, 1 de mayo, fecha idónea para hablar del tema. Pero cuando habló del tema, exacto, recordemos que no hay un incremento desde el año 2022 de la remuneración mínima vital, 1.025 soles. El ministro Daniel Maurate hoy, como 1 de mayo, pone el tema en agenda y condiciona una posible un posible incremento del sueldo mínimo a que siga yendo bien la recuperación económica. Que la economía vaya bien hará muy posible que en la segunda mitad del año el gobierno de Dina Boluarte decida aumentar la remuneración mínima vital, que podría tener un incremento de hasta incluso más de 100 soles, Lore. ¿Por qué? Porque hablamos de que hace 2 años no se incrementó, el último incremento fue de 95 soles. Recuerdas que antes del 2022 la remuneración mínima vital estaba en 930 soles. Se aumentan estos 95 soles para dejarla en 1.025 y el próximo aumento que podría venir sería redondeando los 100 soles. Ahora, ¿es un hecho el aumento? ¿El gobierno ha salido a anunciar el aumento? No. El gobierno ha puesto el tema en agenda. Vamos a escuchar al ministro que en todo momento decía: podemos aumentar el sueldo mínimo, pero eso está condicionado a que la economía marche bien. Lo último que han venido diciendo los ministros es: la economía marcha bien, los precios de los metales están altos, el PBI se proyecta más de 3% de crecimiento. Bueno, este optimismo ha llegado al tema del sueldo mínimo. Vamos a escuchar al ministro Daniel Maurate, que hoy respondía ante las cámaras de Latina sobre este anunciado aumento del sueldo mínimo. Yo creo que todos aquí pensamos de que la remuneración mínima vital es insuficiente. Entonces es importante, por supuesto, pensar en incrementar el sueldo mínimo vital. Pero necesitamos también que este incremento sea responsable. Si seguimos en este ritmo de crecimiento, de recuperación, como lo ha dicho el ministro de Economía, quizás el segundo semestre de este año sea un buen momento ya para empezar a discutir el incremento del sueldo mínimo vital. De que vamos a incrementar, pero necesitamos el momento económico propicio y oportuno para que no sea un incremento irresponsable. Gracias. Bueno, muy interesante aquí la posición del ministro Daniel Maurate, porque por un lado reconoce que el salario no se aumenta hace 2 años, pero por otro lado también te explica de que hay que ser responsables para incrementar el salario mínimo. Y allí Lore habla directamente de la micro y pequeña empresa, de las empresas chicas en el Perú, que tienen pocos trabajadores, que los tienen en planilla y que ese incremento de sueldo mínimo puede hacer que la empresa diga: ya no podemos seguir en blanco, nos pasamos a la informalidad porque ya no me alcanza para aumentarle el sueldo a los trabajadores como lo podría disponer el gobierno. Claro, y ese siempre es el debate, porque lo ideal es que la gente no necesariamente gane el sueldo mínimo, sino gane por encima del sueldo mínimo, porque cuando se ven las evaluaciones del costo de la canasta familiar, el costo de vida, el sueldo mínimo no alcanza. E incluso sumando 2 salarios mínimos en el hogar, el sueldo tampoco alcanza. Entonces es ahí donde se necesita ganar por encima del sueldo mínimo. ¿Es un tema que beneficia a pocos? Sí, pero de todas maneras genera un beneficio. En las empresas termina ahogando a esa pyme, a esa MIPE, a ese emprendedor que está en la formalidad y que difícilmente esos 100 soles no son 100 soles, porque más los sobrecostos laborales que asume un trabajador terminan siendo mucho más al mes. Sí, correcto. Entonces, esta es la gran disyuntiva que enfrenta todo gobierno en el Perú, con altos índices de informalidad. Lo que el ministro o el gobierno tendrá que evaluar es cuánto se debe incrementar la remuneración mínima vital y cómo eso puede afectar a reducir la informalidad. Hay una meta clara de este gobierno y me pareció interesante escucharla también. Quieren reducir la informalidad a 65%. Ahora está por encima, 10 puntos por arriba la informalidad. Lore, en pandemia se disparó, la gente empezó, incluso desde el ámbito laboral, hubo mucho despido, entonces la gente empezó a buscárselas de manera informal, ¿no? Bueno, esto el gobierno intenta reducirlo, te muestra una cifra,
pero el tema importante es la remuneración mínima vital. Es el sueldo mínimo el indicador que te marca un poco incluso la calidad de vida, el tema del trabajo en el mundo entero. Claro. En un rato vamos a comparar sueldos mínimos en Latinoamérica. Eso te habla, por ejemplo, de la bonanza económica de un país. El sueldo mínimo en Venezuela, por ejemplo, que por encima de los $5, ¿no? Entonces, es interesante tener este indicador, el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, como una cifra muy importante que cualquier país quiere tener lo más alto posible, digamos, en la medida de sus posibilidades. Lore, escuchamos a la presidenta que hoy, desde Palacio de Gobierno, condecoró con la Orden del Trabajo algunas personalidades. Entre estas, al presidente del Poder Judicial, el juez Javier Arévalo, el primer abogado laboralista que llega a presidir esa institución del Estado. Bueno, esta condecoración, por supuesto, tiene también una clara intención de un acercamiento, de buscar hacer algunos guiños. Después te muestro los guiños políticos que hubo en la condecoración de hoy, pero primero vamos a ver cómo fue condecorado el presidente del Poder Judicial. El señor Javier Arévalo Vela, quien recibe el ascenso de grado, la condecoración de la Orden del Trabajo en grado de Gran Cruz. El señor Arévalo es el primer laboralista que ocupa este cargo. Ahora la señora Presidenta de la República hace entrega de la medalla con grado de Gran Cruz. Con mucho gusto también rendimos homenaje a los magistrados y jueces de todo el Perú a través del doctor Javier Arévalo, primer abogado laboralista que alcanza la gran responsabilidad de presidir el Poder Judicial. Bueno, ahí estaba entonces parte de las condecoraciones hoy en Palacio. Estábamos hablando del salario mínimo. Esto lo puso en agenda el ministro de Trabajo inmediatamente después de participar en esta ceremonia. Lore, es interesante porque la discusión del salario mínimo es una discusión que creo va a dar en los próximos meses mucho que hablar. Pero mira también cómo el gobierno, a través de estos momentos, el Día del Trabajador, intenta hacer unos guiños, unas cercanías, si quieres políticas, si quieres ideológicas. Por supuesto, hoy se mencionó a Pedro Wilca, ex líder sindical, un impulsor de los derechos laborales, y también en un momento se condecora de manera póstuma a Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, como un político que consiguió poner el derecho laboral, o por lo menos el derecho al trabajo, como letra viva en la Constitución. Vamos a ver este homenaje que le hizo al líder del APRA, al fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Recibe la condecoración el sobrino de Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder del APRA, digo bien. Vamos a ver este momento. Invitamos entonces a pasar adelante al señor Raúl Haya de la Torre de la Rosa, sobrino de quien en vida fue el señor Víctor Raúl Haya de la Torre. La señora Presidenta de la República hace entrega de la medalla con grado de Gran Cruz. Víctor Raúl Haya de la Torre, líder político y social, defensor de los derechos laborales, la justicia social y la democracia. Como presidente de la Asamblea Constituyente, logró que el derecho al trabajo sea considerado un derecho constitucional y que por primera vez se incluye en la Constitución Política del Perú un capítulo sobre derechos laborales. Interesante homenaje que se hace a este importante político del siglo XX en el Perú, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre consiga eso en esta Asamblea Constituyente, ¿no? Y hoy quiso el gobierno de Dina Boluarte entregarle esta orden al trabajo, incluso con carta enviada al presidente del partido aprista, al señor César Lara, es César Treyes Lara, que vive en Piura. Ahí se designó a Benigno Chirinos, otro de los líderes actuales del APRA. Recordemos que el APRA ya recuperó su inscripción. Sí. Bueno, parte un poco de esta situación. Al final recibió la condecoración el sobrino directo, el familiar directo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Lore, aumento del sueldo mínimo. ¿Puede generar una situación, una decisión pronto? No esperamos una decisión en el corto plazo.
esto tiene que pasar también por el Consejo Nacional del Trabajo, tiene que comunicarse a centrales sindicales, tiene que haber un proceso de diálogo entre el gobierno para decidir. ¿Quién tiene la batuta en esta decisión? El Ministerio de Economía, claramente. Por eso el ministro de Trabajo decía, como ha señalado el ministro de Economía, podemos pensar en un aumento del sueldo mínimo en la segunda mitad. El ministro del perdón. El ministro del perdón. Ahí hay que, ¿verdad? El ministro del perdón. Para de perdón en perdón. Cero autoridad, cero defensa de sus opiniones. Su opinión no cuenta. Se disculpó el ministro de Economía. ¿Te acuerdas que ayer te decía? Sí. Solo falta que le hagan pedir perdón. Y le hicieron pedir perdón. Como chiquito, en el Consejo de Ministros discúlpate. Hubo un pedido de disculpas. Hablamos del ministro de Economía, José Arista, que en los últimos días reconoció una debilidad en el gobierno, reconoció que no tienen bancada en el Parlamento. Bueno, contó esto el ministro de Transportes y Comunicaciones. Dijo, se disculpó, consideró que fueron excesos verbales. Lo hacen quedar como el más débil del gabinete. O sea, como tú bien decías, antes el MEF, el líder del MEF, era uno de los pesos pesados de todo gobierno, el malo de la película. Ahora es casi el personaje anecdótico de la película, porque le hacen pedir perdón, además por decir la verdad, por decir algo que todos sabemos. Cualquiera con 2 dedos de frente sabe que lo que dijo es cierto, tanto en la reelección de congresistas como en la debilidad del gobierno, porque no tiene una bancada en el Congreso y sin embargo lo han hecho pedir perdón. No sé qué es peor, que le pidan que pida perdón o que realmente se disculpe por decir la verdad. Tremendo, ¿no? Lo que pasa es que vale un manual 1 de la política también, Lore, nunca revelar ni mostrar debilidad, ¿no? El ministro pisó ese lado de sinceridad y le ha costado mucho. Pero lo quieren dejar débil, también. Porque primero el premier sale a decir, ya se disculpó, o sea, y ahora el ministro de Transportes ya se disculpó. ¿Por qué tenían que decirlo? Digo que también los anuncios de sueldo mínimo, de incremento, poner el tema en agenda, a veces los hacía el propio ministro de Economía. Pero ahora lo hace el ministro Daniel Maurate, ministro de Trabajo, muy cercano, parte de este grupo de ministros cercanos a la presidenta Dina Boluarte. Lore, comparamos los sueldos mínimos en la región para ver cómo está el Perú. Convertimos los sueldos mínimos a dólares para tener una idea. Perú, $272, monedas más, monedas menos, según el tipo de cambio. Mira cómo está el sueldo mínimo en Costa Rica. $650 cobra el trabajador como sueldo base en ese país. En Chile, aquí nomás, $550 el sueldo mínimo. Tenemos otros países para ir comparando. Estamos hablando de que el gobierno hoy, 1 de mayo, pone en agenda el sueldo mínimo. Siguiente lámina. Si quieren, amigos, ustedes que están viendo el noticiero, pónganos en los comentarios, si lo están viendo a través de redes sociales, si ganan más o menos que el sueldo mínimo. El sueldo promedio en Lima es un poco más del sueldo mínimo, Lore, ¿eh? Sí. Pero mira Bolivia. Recordamos que en Perú está alrededor de los $275. Miren Bolivia, $325 sueldo mínimo. En Colombia un poquito por debajo, $274. Este salario mínimo de Venezuela depende mucho del tipo de cambio. En algunas publicaciones leía 4, en algunas publicaciones 6. Esta era, me parece, el último reporte de la BBC que hablaba de $5,4 es el sueldo mínimo en Venezuela. Claro, porque lo que pasa es que ahí tenemos que entender que hay un tema de devaluación de la moneda, el gobierno controla el cambio, entonces cuando uno ve $5,4 dice no alcanza para nada, pero es una cantidad totalmente distinta en pesos bolivianos, ¿no? Perdón, venezolanos. Claro. Esa es la situación, bolívares, ¿no? Pero en la comparación, el Perú no es que esté en los países que tienen más salario mínimo. Pero la informalidad en otros países probablemente es mucho menor, ¿no? Exacto, ese es el gran drama del Perú, que tenemos mucha masa trabajadora sin tributar, sin beneficios, fuera de la formalidad. El reto del gobierno es eso. ¿Qué incentivos le das a los trabajadores para que empiecen a entrar a la formalidad?